Bienvenidos y bienvenidas, queridos colegas. Mi nombre es Susana Urbano. Soy asesora senior de educación en emergencias para Save the Children, para América Latina y el Caribe. Y esta tarde de hoy voy a estar presentándoles el módulo 4.1, Plan de Gestión de Riesgo de Desastres en la Escuela. Como bien dijimos, vamos a estar hablando del Plan de Gestión del Riesgo de la Escuela y que forma parte del módulo 4.1. Dentro de este módulo vamos a estar hablando del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres en la Escuela en términos generales, específicamente en esta sesión. Entonces comencemos. ¿Cuáles son los componentes del Plan de Gestión del Riesgo de una escuela? Bueno, esto primero tenemos que ubicarnos en el nivel de gestión. Como pueden ustedes observar, tenemos un nivel global, un nivel nacional, un nivel subnacional, un nivel local, y nos encontramos en esa unidad del nivel local más comunitario que en la escuela. El plan de gestión del riesgo de desastres en la escuela va a comprender el ciclo completo de los desastres. A mí no me gusta hablar del ciclo como tal porque efectivamente pareciera que caemos en la misma dinámica todo el tiempo y hablemos más bien como de la espiral de aprendizaje sobre los desastres. Pero lo cierto es que va a comprender los procedimientos operativos estándar que cumplen o van dirigidos a la preparación y hacia la emergencia, ¿verdad? Está el plan de evacuación que va a comprender elementos de preparación y va a comprender también y se va a conectar con la respuesta, ¿no? Adicionalmente, este plan de gestión del riesgo de la escuela, desde lo que es el marco de seguridad escolar integral, se conecta con el pilar 1, desde el plan de mantenimiento preventivo, correctivo de la escuela, y también se conecta con el pilar 3, porque este plan de gestión del riesgo debe estar invocando de manera permanente sobre los riesgos vinculados a los temas de violencia, etcétera, a el código de convivencia de la escuela, de convivencia pacífica. Específicamente, el plan de gestión del riesgo de desastres en la escuela comprende el desarrollo del perfil de la escuela como centro educativo, la definición del comité escolar de gestión del riesgo, cuáles son las funciones y responsabilidades de las partes interesadas en el plan de identificación, en las amenazas o el peligro, en la evaluación de la seguridad, las vulnerabilidades, el inventario de recursos disponibles en nuestro centro educativo o escuela, si hemos establecido o vamos a establecer un sistema de alerta temprana para aquellos peligros o eventos, fenómenos que son previsibles o que pueden contar con un plan de alerta temprana, la realización periódica de simulacros ante los distintos tipos de emergencias que se pueden presentar en nuestra institución, procesos de difusión y divulgación de este plan y, por supuesto, la evaluación y actualización del plan de manera periódica. Esto puede ser variable de acuerdo a cada escuela, puede ser anual, puede ser bianual, puede ser semestral, etc. Pero primero veamos los propósitos, objetivos y consideraciones iniciales de esta sesión. Adelante. Primero, el propósito del plan. ¿Qué busca este plan de gestión del riesgo de desastre en nuestra escuela o centro educativo? Bueno, lo que buscamos definitivamente es reducir la vulnerabilidad. No vamos a reducir específicamente la ocurrencia de eventos, pero sí reducir esa susceptibilidad que tienen los niños, las niñas, los jóvenes, el docente, el personal administrativo o directivo y la comunidad escolar en términos generales frente a los distintos peligros o amenazas. ¿Para qué? Para garantizar al mismo tiempo que se mantenga la seguridad durante una emergencia. O sea, ese es el propósito específico de nuestro plan. Al final es un mecanismo para reducir la vulnerabilidad. Ese es nuestro propósito. ¿Cuáles son los objetivos específicos que debe tener este plan? Bueno, en primera instancia tenemos que identificar los peligros o amenazas en la escuela o centro educativo y sus alrededores o contextos para ubicar, identificar formas para justamente gestionarlos, ¿no? Planificar e implementar actividades de reducción de riesgo en la escuela, en el entendido que la reducción del riesgo tiene que ver con
efectivamente el manejo de nuestras susceptibilidades, la identificación de formas de gestionar las amenazas, ¿sí? Y aumentar nuestras capacidades. Y para ello, además, entonces, tenemos que tener una preparación efectiva ante, más que los desastres, los eventos adversos, ¿sí? Que se generan a partir de los fenómenos de origen natural o antropogénico, y una respuesta efectiva a la emergencia que se pueda suscitar a partir de ese evento generador de daños. ¿Para qué? Para salvar vidas y, bueno, también resguardar la continuidad del servicio educativo desde la perspectiva del cuidado de nuestro centro educativo. O sea, también desde el plan se busca contribuir a la identificación de las necesidades de formación y capacitación o refuerzo de las capacidades para prevenir, mitigar y responder de manera efectiva a los desastres. Para realizar actividades informativas también educativas y de comunicación para sensibilizar y generar la toma de conciencia en las comunidades y público en general, incluyendo el plan de gestión del desastre de la escuela. Es decir, lo que buscamos es proyectar y divulgar mensajes claves que nos permitan justamente enfocarnos en reducir nuestras vulnerabilidades, gestionar las amenazas y fortalecer y buscar que la gente busque fortalecer sus capacidades para enfrentar estos eventos adversos. Hay unas consideraciones particulares que tenemos que tener en cuenta de lo que es y no es un plan de gestión del riesgo de desastres en la escuela o el centro educativo. Primero, que los planes de gestión del riesgo de desastres deben establecer metas y objetivos específicos junto con acciones relacionadas para lograr los objetivos establecidos. Deben considerarse y coordinarse con las políticas y planes nacionales y locales del sector educativo. Es decir, tenemos que estar anuentes y revisar para poder elaborar el plan definitivamente lo que es la política nacional y la política particular de nuestros ministerios de educación en cuanto a la actuación para la elaboración de estos planes de reducción del riesgo de desastres, la asignación de recursos y las actividades de los programas, ¿no? Esto es sustantivo. A nivel nacional deben ser específicos para cada nivel de responsabilidad administrativa y estar adaptados a las diferentes circunstancias sociales y geográficas que se dan en cada escuela. Es decir, este plan debe estar, no es estándar, ¿no? Este plan estará ajustado a la realidad del contexto de nuestro centro educativo, considerado cada uno de los elementos que forman parte del contexto: comportamiento, edades, configuración de nuestra comunidad, ubicación geográfica, tipo de amenaza a los que hemos estado sujetos, eventos adversos que se hayan producido en la historia, etcétera, etcétera. Hay que ser muy específicos en los tiempos, en el cronograma y las responsabilidades de implementación del plan. Y las fuentes que van a financiar, es decir, desde dónde vamos a obtener los recursos que vamos a tener que invertir para la ejecución de nuestro plan. En lo posible, debe vincularse esto con planes de desarrollo sostenible y de adaptación al cambio climático que se tengan en el plan institucional del centro educativo, a nivel también local, subnacional y nacional, de acuerdo a lo que habíamos dicho hace 2 ítems, que tiene que coordinarse y articularse con las distintas políticas públicas que se estén ejecutando. Hay que realizar también un balance de los recursos disponibles o ausentes o no disponibles en el centro educativo, y esto nos permitirá organizar una respuesta eficiente. El plan establece disposiciones anticipadas para permitir una respuesta oportuna, efectiva y apropiada o pertinente a los eventos específicos potencialmente peligrosos o situaciones de desastres emergentes, yo diría más bien emergencias, que puedan amenazar a la sociedad o al medio ambiente, en este caso en el contexto de nuestra escuela, ¿no? Es importante decir que entonces esto requiere de la elaboración de escenarios específicos sobre las situaciones que puedan presentarse de acuerdo a nuestro contexto. Es importante decir que un plan de gestión del riesgo de desastres en un centro educativo o la escuela no va a evitar o eliminar completamente las amenazas existentes, ¿sí? Se centra en la creación y aplicación de planes de acción que nos permitan prepararnos, ¿sí? O nos permitan mitigar, ¿sí?
el impacto de los eventos adversos, ¿sí?, para que estos no se conviertan en desastres, y nos permitirá, a la hora de un impacto severo, poder reconstruir de una mejor manera. Esto está vinculado también a lo que se llama la construcción de resiliencia. Y lo importante, por último, que debemos decir dentro de las consideraciones es que si no se crea y aplica un plan de gestión del riesgo de desastre en nuestro centro educativo, puede que se produzca, tras el impacto de un evento adverso, que en principio debía ser una emergencia, convertirse en un desastre que produzca daños a la vida, los bienes y la pérdida de la continuidad educativa y la pérdida de ingresos que podamos tener. Entonces, esto es sustantivo en función a la importancia y obligatoriedad de realizar un plan de gestión de riesgo de desastres en la escuela. Entremos en materia entonces. ¿Cuál es el contenido o los elementos que configuran un plan de gestión de riesgo de desastre en una escuela? Importante, vamos a resumirlos en estos lineamientos que están acá, en estos 9 elementos, pero esto puede variar en su contenido, en su orden, puede estar separado, va a depender un poco también del contexto, de la política pública, de los marcos conceptuales que se manejen en cada país, en cada localidad, ¿sí? Pero en términos generales podemos decir que el contenido del plan de gestión de riesgo de desastres en la escuela está constituido por, primero, el perfil de la escuela o del centro educativo, el comité de gestión del riesgo de desastres de la escuela, la definición de funciones y responsabilidades, la identificación de peligros y la evaluación de la seguridad de la escuela, un inventario de recursos disponibles para la escuela o que se encuentran dentro de la escuela o con los que cuenta la escuela, verificar si contamos o no o si podemos construir un sistema de alerta temprana, la realización periódica de simulacros de distintos tipos de eventos o de emergencias, el proceso de difusión de este plan y, por supuesto, como habíamos dicho en principio, la evaluación y actualización de este plan para que éste esté mejorando cada vez más su efectividad o esté ajustado a los cambios de contexto que se van dando a través del tiempo. Entonces, hablemos de lo que es el perfil de la escuela. ¿A qué se refiere cuando estamos hablando de perfilar la escuela o de establecer el perfil de la escuela? Primero, hay una definición del área administrativa, ¿sí? Dónde está la escuela, el código, qué distrito escolar pertenece, a qué autoridad responde, quién es el director o directora, quién es el personal directivo, responsable, etcétera, etcétera. Allí también se deben, en ese perfil de la escuela, nosotros debemos establecer los datos demográficos. ¿Cuántas personas están en la escuela normalmente de acuerdo a los horarios matutinos, vespertinos, doble turno, turno nocturno, ¿sí? Y esos datos demográficos que establece el número del personal que se encuentra en la escuela en esos distintos usos horarios, tanto docentes como no docentes, masculino, femenino, junto con el número del personal con necesidades que tenga discapacidad, etcétera, etcétera. Importante decir que esto incluye el personal administrativo, colaborador, por ejemplo, cocineros, cocineras, personal de limpieza, personal directivo, secretarias, por dar un ejemplo. También incluye el número total de estudiantes, también tipificado por turno, ¿sí? Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, de acuerdo a los niveles y modalidades que se encuentren dándose en este centro educativo, junto con la identificación de los estudiantes, si estos presentan alguna condición de salud o discapacidad u otras condiciones que puedan afectar su desempeño, digamos, a la hora de recurrir a la situación de emergencia. Que es importante y va a estar en el perfil cuáles son los contactos del personal
primero, de los familiares o madres, padres, cuidadores de los estudiantes, los servicios de emergencia, proveedores del centro educativo o de la escuela. También debe incluir información de los edificios. Puede ser que la escuela sea un solo edificio, que tenga 3 edificios, que tenga muchos edificios. Va a depender del nivel y magnitud que cubra la escuela, ¿sí? Y hay que definir el número de edificios, el número de instalaciones, porque si es un campus amplio puede tener una cancha deportiva, patios, huertos, comedores, gimnasio, etcétera, etcétera. Y por supuesto, definir el número de aulas. El perfil de la información sobre los edificios debe decir el número, si es posible, el estado de mantenimiento de esas escuelas, de esos edificios, etc. También la identificación de los edificios y la información de los edificios. Debemos contar con un número que le vamos a asignar cuando estemos haciendo el perfil a través de un mapa, donde también se muestran los recursos específicos, críticos, vitales del edificio, y por ejemplo donde se encuentran las rutas de evacuación, por ejemplo donde se encuentran los recursos hídricos, etc. Y también hacer un perfil del histórico, primero, de los eventos adversos que han afectado al centro educativo, haya sido una emergencia pequeña o un desastre de gran magnitud en la historia inmediata, desde la construcción de la escuela o inclusive del contexto donde se encuentra la escuela, aunque la escuela no estuviera allí. Y además un perfil de cuáles son los peligros y amenazas existentes o potenciales. El Comité de Gestión de Riesgo de Desastres de la escuela es otro componente importantísimo dentro del plan. La composición de este comité o subcomité, y puede que no se llame Comité de Seguridad Escolar o Comité de Gestión del Riesgo, va a depender un poco este nombre, no está escrito en piedra según este curso, sino que dependerá también de cómo están establecidas las orientaciones, guías, elementos que a nivel local, subnacional, nacional estén establecidos por la política pública o por los actores del sector educación que están actuando en colaboración con el centro educativo donde estamos actuando. Pero normalmente vamos a hablar en este momento de un estándar específicamente. Ese comité deberá estar formado por ¿quiénes? Por la administración y dirección del colegio, de la escuela o centro educativo, por una representación del personal docente, por una representación de personal no docente, puede ser de mantenimiento, limpieza, área de cocina y de las áreas técnicas de servicio como psicología, medicina, la enfermera de la escuela, el enfermero de la escuela, etc. Estudiantes, por supuesto, representados por el estudiantado. Esto es muy importante, ya que de esto también depende la participación significativa. No es un estudiantado elegido a dedo, sino que es seleccionado por el total del estudiantado. Y por supuesto, madres, padres o cuidadores y cuidadoras, vinculado a la estructura de padres, profesores o un comité escolar, según también la legislación que se está estableciendo en el centro educativo de acuerdo a las políticas normativas de cada país, ¿no? Puede llamarse Asociación de Padres de Familia. En países como Centroamérica se llama Club de Padres de Familia o Asociación de Padres y Representantes. Ese nombre puede variar, pero la importancia es que así igual que se han seleccionado los estudiantes, los madres, padres y cuidadores, sean identificados por esta instancia para participar directamente en este proceso de manera democrática y con una participación significativa. Pero también pudiera
ser parte del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres de la escuela, sino hacer parte directamente ejecutoria, pero sí parte comunicativa, articulada, puede ser parte de este comité un representante del gobierno local, de la municipalidad, de la comunidad inmediata, del distrito. Va a depender también del corregimiento, va a depender un poco también de la estructura geográfica y técnico-administrativa de cada localidad, en cada país. También puede haber representantes dependiendo de la magnitud del campus del centro educativo, que puede ser, si es muy amplio, haber representantes de cada edificio por la magnitud, ¿sí? Aulas o servicios, como por ejemplo si la escuela cuenta con dormitorios, porque podemos tener escuelas que tengan internado o semi-internado, tanto para docentes como para estudiantes. Es importantísimo, así como representantes del gobierno local, vecinos de la escuela, que formen parte del contexto de la escuela. Por ejemplo, podemos hablar de una asociación cívica del barrio, un consejo comunal, pequeños y medianos comerciantes, grandes empresas que prestan servicio alrededor de la escuela o que sencillamente tienen instalaciones de funcionamiento, funcionarios de seguridad pública, como la policía, bomberos, protección civil, también socios comerciales del consejo escolar, funcionarios elegidos localmente, cualquiera de ellos. Y por supuesto, también será muy interesante la representación de grupos vulnerables o condiciones, vulnerabilizantes. Por ejemplo, la representación en aquellas escuelas donde funciona la educación inclusiva, la representación de las personas con discapacidad, sean estos estudiantes, docentes, pero que los agrupe y puedan estar representados, o como por ejemplo en una escuela, en una zona, indígena, pueda estar representado por alguien de la etnia en forma particular, que haga prevalecer las condiciones particulares de ajuste, también así como con las personas con discapacidad, de ajuste étnico-cultural sobre cómo se construye este plan. Importante cómo se estructura. Les vamos a mostrar acá en esta sesión una estructura base. Esta estructura también, como dijimos, puede variar según la política, las orientaciones propias de cada país, de cada localidad. Pero en términos generales, la estructura o el subprograma, el organigrama de este comité y cómo funcionan las distintas representaciones que acá hemos mencionado, ¿sí? en la página anteriores, ¿sí? Es, primero que hay un liderazgo indiscutible, y esto sí prevalece en la mayor cantidad de países de nuestra región de América Latina y el Caribe, es que el comité está liderado por el director o directora de la escuela. Y esta persona se constituirá en el líder de la gestión de riesgo de desastre en la escuela, ¿no? Y podremos tener grupos para la sensibilización sobre la temática, podemos tener grupos para la alerta y la difusión de información sobre el plan, sobre los objetivos, ¿sí? Y tenemos grupos o equipos de respuesta. Hay elementos, por ejemplo, en los grupos de alerta, difusión de información o en los grupos de sensibilización. Podemos incorporar, por ejemplo, los que son los comités de mantenimiento, los comités de cambio climático o los comités de medio ambiente, los comités que tienen que ver con el apoyo psicoemocional, los podríamos incluir, por ejemplo, en los partes de primera respuesta, como por ejemplo hay distintos nombres inclusive que podemos adjudicarles a estos grupos, o más bien equipos, aluciendo a que el grupo es una conjunción de personas, pero un equipo, el concepto alude a el trabajo mancomunado. Entonces, estos equipos estarán constituidos
en la respuesta por aquellos que primero activan la evacuación, que después que se ha evacuado hagan búsqueda y rescate. También está el equipo o comité o brigada. Eso tiene distintas denominaciones, va a depender, como dijimos, de las orientaciones de primeros auxilios, los equipos de seguridad del recinto que mantengan el orden y que apoyen a los demás equipos para asegurar que no se produzcan más pérdidas, más heridos o se introduzcan personal extraño al recinto de la escuela, etc. En el equipo de seguridad en transporte, cuando en el caso de que nuestra escuela cuente con un transporte para la evacuación fuera del contexto de la escuela, y está el equipo de alimentación y refugio en aquellos casos donde hemos establecido que los estudiantes y el personal, la comunidad educativa en pleno, deba permanecer por más tiempo del esperado dentro o en el contexto de la escuela. Eso en términos generales. Aquí esta estructura va a depender del contexto, de las orientaciones, de la política pública que se asuma también en el contexto. Forma parte de las decisiones de esta estructura. También de los niveles y modalidades que se cubran las edades de los estudiantes, las capacidades operativas y cantidad de docentes, personal de mantenimiento, limpieza, etc. Se adecuará también al tamaño de la escuela, niveles y modalidades, etc. Bueno, hemos visto quiénes conforman el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres del Centro Educativo. Hemos visto más o menos la estructura, el organigrama de este comité, y ahora vamos a hablar de las funciones y responsabilidades. Como hemos venido diciendo, esto se puede ajustar primeramente al contexto, niveles, modalidades específicas, características, perfil de la escuela, también según las orientaciones y política pública del nivel local, subnacional o nacional, pero vamos a hablar de las acciones que podemos y tenemos que hacer, de las funciones y responsabilidades que tenemos que hacer a través del comité antes, durante y después del impacto de un evento generador de daño, ¿no? Entonces, primeramente debemos preparar el plan de gestión del riesgo. Si ya lo hemos preparado, evaluarlo, actualizarlo en intervalos regulares. Esto puede ser una vez al año o después del impacto de un evento generador de daños o desastres, ¿sí? Esto puede ser cada 6 meses, dependerá también de la disposición y capacidad operativa del comité. También apoyar al director o docente que liderará el proceso del plan de gestión de riesgo de desastres de la escuela, ¿sí? Como líder, para garantizar que toda la comunidad educativa, constituida por personal, docente, no docente y los estudiantes, estén plenamente familiarizados con nuestro plan, ¿no? También hay que preparar y apoyar la organización e implementación de los programas de sensibilización sobre la gestión del riesgo para la comunidad educativa, ¿sí? También el tema que sigue, y es el punto siguiente, es facilitar y contribuir a la organización de los procesos de formación en gestión de desastres o de eventos adversos, ¿sí? Y en forma particular, establecer también la formación para cada uno de los equipos según la especificidad de las actividades que vayan a realizar. También forma parte de las funciones antes del impacto de una emergencia, identificar las necesidades y asesorar sobre cómo nosotros podemos, por ejemplo, qué tipo de equipos tenemos que comprar para prepararnos ante las situaciones de emergencia. Y es importante también establecer vínculos y contactos con las autoridades locales y nacionales, dependiente también de cuál sea el nivel de dependencia, para realizar una evaluación periódica de las instalaciones y sobre la seguridad de las instalaciones del centro educativo frente a las distintas amenazas del contexto o que se puedan producir a partir del uso intensivo de del mismo centro educativo o de la escuela. Entonces, habíamos hablado de qué hacer y cuáles son las funciones y responsabilidades antes del impacto del evento adverso, peligro o de la propia emergencia. Seguimos con esto
y es que es parte de las funciones y responsabilidades que tenemos que recomendar y explorar cómo vamos a financiar y aplicar las medidas de preparación y mitigación en la escuela, sea que esto lo hagamos con los fondos propios del centro educativo, con fondos de la autoridad local, sea esta del mismo sector educativo o sea, por ejemplo, de una municipalidad o alcaldía, o explorar otras fuentes de financiamiento como fondos propios o como nos hemos caracterizado en algunas de nuestras instituciones que organizamos eventos en beneficio de la escuela organizados por las asociaciones de padres o clubes de padres de familia, etcétera, etcétera, por mencionar algunos ejemplos. Esto siempre y cuando esté determinado según la política pública o la normativa existente para cada centro educativo, como hemos venido diciendo hasta el momento. También forma parte de las funciones preparar directrices y procedimientos, ¿sí?, y las orientaciones para realizar los simulacros de emergencia. Forma parte también de las funciones es facilitar el diseño, desarrollo, implementación, seguimiento o monitoreo, ¿sí?, de los planes relacionados con el propio comité, que es el plan, los procedimientos operativos estándar, los planes de contingencia, la evacuación y mantenimiento. Es también importante establecer un enlace con la División de Desarrollo Curricular, la Oficina Nacional de Gestión de Desastres, para desarrollar y difundir materiales educativos sobre la seguridad escolar. Esto obviamente depende de la estructura, dependencia de cada Ministerio de Educación o desarrollo de protección civil, etc. Lo importante es que tengamos orientaciones y asesoría para desarrollar los materiales educativos o difundirlos en su caso, porque puede ser que desde nuestras instancias superiores ya exista este material. Y por último, mantener una lista actualizada de contactos esenciales en caso de emergencia. Esto desde el punto de vista operativo también de las funciones y responsabilidades. Esto se podrá establecer dentro del organigrama, quienes lideran y quienes son parte de las funciones de cada uno de los grupos o equipos de trabajo. Ahora bien, durante el impacto de una emergencia y tras el impacto de un evento generador de daño o la emergencia, se deben tener como mínimo las siguientes funciones y responsabilidades. Primero, garantizar la aplicación de los procedimientos operativos estándar, que seguramente lo vamos a ver más adelante. En este módulo vamos a tener que garantizar que el plan de evacuación se siga según lo previsto y tenemos que facilitar la comunicación de información entre el punto focal local, es decir, de nuestra comunidad, ¿sí?, o de nuestra comunidad educativa en educación en emergencias y la comunidad escolar. Es decir, dentro de nuestras autoridades locales tiene que haber un punto focal que esté enterado de nuestro plan y con el cual nos vamos a contactar al momento de una emergencia, y por supuesto también con el punto focal que se asume desde la representación de la comunidad educativa. Ahora, tras el impacto del evento generador de daños, ¿sí?, o de producirse la emergencia, hay que evaluar y actualizar el plan de gestión de riesgos, hay que asistir y facilitar la evaluación y alcance de los daños, asistir y facilitar la realización de la evaluación de necesidades y garantizar la implementación del plan de contingencia para asegurar la continuidad educativa. Como parte de la elaboración de nuestro plan, como habíamos visto en nuestro resumen, es parte fundamental para poder establecer las acciones que vamos a realizar. En primera instancia, la realización de la identificación de los peligros, amenazas y la evaluación de la seguridad del centro educativo, tanto desde su función como desde su integridad física. Entonces, el plan debe identificar los peligros o las amenazas potenciales en el área. Primero, información
de peligros o amenazas proporcionadas por las instituciones. Aquí estamos hablando de protección civil o de las instituciones que se encargan de hacer el monitoreo sismológico, vulcanológico o climático, ¿sí? También tenemos que contar con información de los eventos adversos o las amenazas que se manifestaron en la historia del contexto donde se encuentra ubicado nuestro centro educativo o escuela, ¿sí? Y los estudiantes, bajo la dirección de docentes, también pueden realizar una evaluación de riesgo en las instalaciones de la escuela y áreas vecinas, acompañados con adultos, con parte de la comunidad también. Deben entonces hacer una evaluación conjunta de estos riesgos presentes. El plan debe identificar los posibles, por supuesto, amenazas en forma de cascada que se producen o pueden producirse con frecuencia en el área. Por ejemplo, un accidente automovilístico que choca contra un tanque de agua y esto pueda generar una afectación sobre la escuela por inundación. Estamos hablando de efectos concatenados, ¿sí? Entonces, a eso se refiere en este punto. El plan debe informar sobre la última evaluación de seguridad de las instalaciones escolares, es decir, el estado de funcionamiento a cabalidad, sobre su estructura, sobre la integridad de los techos, sobre la integridad de los elementos que están dentro de la escuela que pudieran o no generar daños a las personas, sean estos estudiantes, docentes o no docentes, en general a la comunidad educativa, ¿no? Hacer seguimiento de sus resultados y garantizar que se realicen evaluaciones periódicas de estas instalaciones al menos de 3 a 5 años. Por supuesto que también depende del contexto de la escuela, tipo de material, magnitud del campus educativo, etc. Es importante evaluar periódicamente la calidad de otros equipos y recursos como por ejemplo extintores, escaleras, botiquines de primeros auxilios, sillas de ruedas, camillas u otros elementos que puedan existir. Es importante hacer el inventario de recursos disponibles para la escuela. Entre ellos entra la lista de recursos humanos, la lista de recursos materiales que podemos tener y por supuesto el recurso de recursos críticos cercanos que podamos con los cuales podamos contar, ¿no? Entre ellos, allí ustedes pueden observar en esta diapositiva los detalles de cada uno de estos elementos. Sistema de alerta temprana está vinculado a hacer una evaluación si existen sistemas de alerta temprana, tanto de la escuela como externo, ¿sí? Por ejemplo, alerta de inundación, o si nuestros ríos o canales que están cercanos a la escuela cuentan con vara de medición de flujo de agua, para poder establecer los elementos que nos puedan permitir identificar cómo vamos a alertar a nuestra comunidad educativa, ¿no? El sistema de alerta temprana puede estar constituido por sirenas, altavoces, silbatos o sistemas de comunicación pública como radio, televisión, SMS, etc. Esto se acordará según el contexto y capacidades operativas del escuela. Los simulacros de emergencia periódicos son muy importantes. No se trata de una dinámica de dramatización específica, no solamente para medir cómo se sienten los estudiantes, sino de medir en tiempo nuestra respuesta. Los simulacros de emergencia se realizan para formar estudiantes y docentes para poner a prueba estos distintos elementos y los objetivos de estas simulacros son que todas las personas estén a salvo, identificadas, hay un árbol de decisiones de emergencia que funciona, los estudiantes se mantienen seguros, cómodos y supervisados, los estudiantes se regulan en forma segura y el orden prevalece sobre el posible caos que se pudiera generar a partir de la emergencia. La difusión del plan es sumamente importante porque esto es lo que nos va a permitir que si todos conocen el plan, nosotros vamos a poder instaurar las acciones, quiénes tienen las funciones, quiénes no, y por supuesto esto nos va a permitir responder de manera adecuada ante las distintas contingencias que se puedan presentar, también asumir las actividades de preparación y asumir las actividades también de mitigación. Es importante destacar la participación de los estudiantes en estas actividades.
Es importante realizar también la actualización y la evaluación del plan para mejorar su efectividad. Como lo dijimos anteriormente, tenemos que verificar que no ha cambiado el contexto, que no ha surgido una amenaza nueva, un peligro nuevo, que la persecución escolar haya habido egresos, entonces tenemos que actualizar según la nueva matrícula, que haya cambios en las conformaciones del comité, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es de suma importancia para mantener la efectividad del plan y, por supuesto, contará con herramienta para su evaluación y utilización, tanto los simulacros como la ocurrencia de un evento adverso. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la sesión 4.1. Continuaremos más adelante con la siguiente sesión para hablar sobre los procedimientos operativos estándar.